Hola, hoy vamos a hacer el conejito para guardar cosas. Yo lo voy a hacer en este naranja y lo voy a hacer con una aguja de 2,5, ¿vale? Y bueno, yo lo voy a hacer, este hilo es muy fino para esta aguja, ¿vale? Se me va a quedar muy... Entonces lo voy a hacer compré dos ovillos de esta hace tiempo y la tenía ahí y no la utilizo para nada. Entonces yo lo voy a hacer doble, lo voy a tejer con los dos hilos, ¿vale? Lo voy a hacer doble. Bueno, pues vamos a empezar haciendo la bolsita para guardar las cosas. Bueno, pues voy a empezar haciendo un anillo mágico y dentro del anillo mágico voy a hacer, voy a hacer 6 puntos. Dentro del anillo 6 puntos, ¿vale? 1, 2, 3, 4. En la vuelta número 2 van a ser todos aumentos. Yo ya tengo el primero marcado y en el mismo punto voy a hacer otro punto bajo. En el siguiente punto otros 2 puntos bajos y así en toda la vuelta. En cada punto 2 puntos bajos, ¿vale? Con un total de 12 puntos. En la vuelta número 3 van a ser un punto y un aumento con un total de 18. Yo ya tengo el primero marcado y ahora me tocaría en el siguiente punto el aumento. Y así en toda la vuelta, un punto y un aumento. Ahora me tocaría un punto y ahora en el siguiente un aumento. En esta vuelta tenemos que tener un total de 18 puntos. En la vuelta número 4 van a ser 2 puntos y un aumento. Yo ya tengo el primero marcado y ahora me tocaría en el siguiente otro punto y en el siguiente aumento. Y así en toda la vuelta, 2 puntos y un aumento. 1, 2 y siguiente aumento con un total de 24 puntos. En la vuelta número 5 van a ser 3 puntos y un aumento. Yo ya tengo el primero, ahora 2, ahora 3 y ahora el aumento. Y así en toda la vuelta, 3 puntos y aumento. Una, siguiente otra, 2, siguiente otra, 3 y siguiente aumento. 3 puntos y aumento. En la vuelta número 6 van a ser 4 puntos y un aumento, pero primero vamos a hacer los dos primeros. 1, 2 y ahora el aumento. Y ahora ya sí los 4 seguidos. 1, siguiente otra, 2, siguiente otra, 3, siguiente otra, 4. Y ya en el siguiente el aumento. Así. Y ya si tejemos 4 puntos y aumento, 4 puntos y aumento. Y aquí los dos que hemos tejido aquí al principio. En la vuelta número 7 van a ser 5 puntos y un aumento. Yo ya tengo el primero marcado. Ahora me tocaría el segundo, en el siguiente el tercero, en el siguiente cuarto, en el siguiente quinto y en el siguiente aumento. Y así en esta vuelta, 5 puntos y aumento. Ahora me tocaría un punto, 2, 3, 4 y 5. Y en el siguiente el aumento. En la vuelta número 8 van a ser 6 puntos y un aumento, pero primero vamos a tejer los 3 primeros. Yo ya tengo el primero, ahora 2, en el siguiente 3. Y ahora en el siguiente el aumento, 1 y 2. Y ahora ya 1, siguiente 2, siguiente 3, siguiente 4, siguiente 5 y siguiente 6. Y ahora en el siguiente el aumento de nuevo. Y así en toda esta vuelta, 6 puntos y aumento, 6 puntos y aumento. Y aquí nos van a quedar 3 puntos. En la vuelta número 9 van a ser 7 puntos y un aumento. Yo ya tengo el primero, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ahora el aumento. A ver. Y así en toda esta vuelta, 7 puntos y aumento. Vale, pues ya he acabado la vuelta número 9. Y ahora me voy al siguiente punto y hago un punto deslizado.
Y aquí voy a subir con 3 cadenas, 1, 2 y 3. Me salto 2 puntos, 1, 2 y en el de 3 voy a hacer un punto bajo. Y aquí voy a poner el marcador para después saber que este es el primero. Vale, vuelvo a subir con 3 cadenas, 1, 2 y 3. A ver, me salto 2 puntos, 1, 2 y en el de 3 un punto bajo. De nuevo 3 cadenas, 1, 2, 3. Me salto 2 puntos, 1, 2 y en el de 3 un punto bajo. Y así en toda la vuelta. Esta va a ser la vuelta número 1, ¿vale? 3 cadenas, me salto 2 puntos y en el de 3 un punto bajo. Así en toda la vuelta. Vale, pues ya he llegado aquí al último y he hecho un punto bajo, ¿no? Vale, pues de nuevo voy a subir con 3 cadenas y este es el que había marcado, pues hago aquí de nuevo un punto bajo, dentro del hueco un punto bajo. Y este sí que lo voy a marcar, bueno, no, este no. Subo con 3 cadenas, 2, 3 y aquí hago un punto bajo. Y este sí lo marco y ya está. Vale. Y esta va a ser la vuelta número 2. Subo con 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y de nuevo en el hueco un punto bajo. Subo con 3 cadenas y en el hueco un punto bajo. Y así en toda la vuelta, 3 cadenas y un punto bajo en el hueco. Hasta llegar al marcador. Vale, ya he llegado antes del marcador. Vuelvo a hacer 3 cadenas y engancho aquí con un punto bajo. Y este lo voy a marcar. Y así en toda la vuelta, 3 cadenas. A ver, 3 cadenas. Y en el siguiente hueco, punto bajo. 3 cadenas y punto bajo. 3 cadenas. Ahí. A ver, subo con 3 cadenas y punto bajo. Esta va a ser la vuelta número 3. Bueno, que no quería estar con el marcador, pues contamos los huecos. A mí me salen 18 huecos. Bueno, pues vuelvo a subir. Pues esto tenemos que repetirlo hasta la vuelta número 15. Yo he hecho hasta la vuelta número 15. Que vosotros lo queréis más grande, más chico, pues ya depende a gusto. Esta para mí sería la vuelta número 4. Bueno, pues hasta la número 15 hay que hacer. Vale, ya he acabado la vuelta número 15 y ahora me voy y hago un punto deslizado. Y subo con 2 cadenas, 1 y 2. Y en este hueco voy a hacer 3 puntos altos. 1, 2 y 3. ¿Vale? Las 2 cadenas cuentan como un punto alto. Pues ya tengo 4. Ahora me voy al siguiente hueco y voy a hacer un punto bajo. Y subo con una cadena. Y ahora voy a hacer 3 puntos altos. 1, 2, a ver, 2 y 3. Y así voy a hacer en toda la vuelta, en todos los huequecitos. Me voy al siguiente hueco y hago un punto bajo. Subo con una cadena. Y aquí de nuevo 3 puntos altos. 1, 2 y 3. De nuevo en el siguiente hueco, punto bajo, subo una cadena, a ver que coja hilo. Y de nuevo voy a hacer 3 puntos altos. 1, 2 y 3. A ver, y así hasta acabar toda esta vuelta, ¿vale? Para la cabeza, en la primera vuelta un anillo mágico y dentro del anillo 6 puntos. 1, 2. En la vuelta número 2 todo aumento con un total de 12 puntos. En el siguiente punto aumento. En el siguiente punto otro aumento y así hasta acabar la vuelta. En la vuelta número 3 va a ser un punto y un aumento. A mí me tocaría ahora el aumento.
Ahora en el siguiente un punto, en el siguiente aumento y así hasta acabar la vuelta, un punto y aumento. En la vuelta número 4 van a ser 2 puntos y un aumento, 1, 2 y aumento, 1, 2 y aumento, y así hasta acabar la vuelta, 2 puntos y aumento. En la vuelta número 5 van a ser 3 puntos y un aumento, 1, 2, 3, siguiente aumento, y así hasta acabar la vuelta, 3 puntos y aumento, 1, 2, 3 y aumento. En la vuelta número 6 van a ser 4 puntos y un aumento. Hacemos los dos primeros, 1, 2 y aumento. Y ahora sería 1, 2, 3, 4 y aumento. Y así hasta acabar la vuelta, 4 puntos y aumento. Y ahora de la vuelta número 7, que es esta, hasta la vuelta número 13 va a ser punto por punto. De la vuelta 7 a la vuelta 13, punto por punto. De la 7 a la 13. En la vuelta 14 van a ser 4 puntos y una disminución. Yo tengo el primero ya, ahora 2, y ahora voy a hacer la disminución, cogiendo las dos hebras de adelante. Y ahora hago 1, 2, 3, 4 y ahora de nuevo disminución. Y así voy a hacer en esta vuelta 4 puntos y una disminución. Vale, entre la vuelta 8 y la vuelta 9 le he puesto los ojos. Y entre la vuelta 9 y la vuelta 10 le he puesto esta nariz. Y al otro muñeco se lo tejí, o sea, los ojos se lo hice con lana y la nariz pues igual. A este, bueno, pues se lo he puesto, ¿vale? Ahora en la vuelta 15 va a ser 3 puntos y una disminución. En esta vuelta 15, 3 puntos y disminución. A ver. 1, 2, 3 y de nuevo disminución. Y esta vuelta va a ser así. A ver que coja. 3 puntos y disminución. Esta vuelta 3 puntos y disminución. En la vuelta 16 van a ser 2 puntos y una disminución. Yo ya tengo el primero, ahora 2 y ahora la disminución. Y así va a ser esta vuelta, 2 puntos y disminución. En la vuelta 17 va a ser 1 punto y una disminución. Vale, yo ya tengo el punto marcado y ahora me tocaría mi disminución. Y así va a ser en esta vuelta, 1 punto y disminución. Punto y ahora disminución. Y ir rellenando para que después no cueste tanto trabajo. Ya he acabado la vuelta 17 y ahora voy a hacer unas 3 disminuciones. Y voy a cerrar con la aguja lo que me queda. 2 y 3. A ver, 3. Y ya voy a cerrar con la aguja. Me voy al siguiente con un punto deslizado y voy a cerrar con la aguja. Ahora para las orejas del mismo color que la cabeza, un anillo mágico y dentro del anillo 6 puntos. 1, 2, 3. En la vuelta número 2 van a ser todos aumentos, con un total de 12 puntos. A ver, me tocaría el aumento, ahora en el siguiente otro aumento, 2 puntos en el mismo, y así hasta acabar la vuelta, con 12 puntos. De la vuelta número 3 a la vuelta número 7 va a ser punto en cada punto.
de la vuelta 3 a la vuelta 7, punto en cada punto. En la vuelta número 8 va a ser un punto y una disminución. En toda la vuelta un punto y disminución. Ahora me tocaría el punto, ahora la dismi y así en toda la vuelta. Y en la vuelta número 9 va a ser punto en cada punto, con un total de 8 puntos. Punto en cada punto. Y ya cerramos y dejamos un poco de hilo largo para después coser a las orejas, a la cabeza, perdón. Vale, pues orejas como esta necesitamos otra más para después cosérselo a nuestro conejo, ¿vale? Así quedaría. El brazo, lo mismo que las piernas, lo voy a hacer en dos colores, en color carne y en color naranja, ¿vale? Bueno, del color que he tejido el saquito, la bolsita, ¿vale? Bueno, pues para los brazos lo mismo, un anillo mágico y dentro del anillo 6 puntos. 1, 2, así hasta 6. En la vuelta número 2 va a ser un punto y un aumento, con un total de 9 puntos. Yo tengo ya el primero y ahora me tocaría el aumento. 2 en el mismo punto. Ahora un punto, de nuevo un aumento y así hasta acabar la vuelta, punto y aumento. De la vuelta número 3 a la vuelta número 6, punto por punto. Y en el último punto de la vuelta 6, un cambio de color. Yo en mi caso lo tejí en naranja, pues en naranja voy a hacer el cambio de color. Bueno, pues de la vuelta número 3 a la vuelta número 6. Y en el último punto de la vuelta 6, un cambio de color. Ya tengo el cambio de color hecho y ahora de la vuelta número 7, que va a ser esta, a la vuelta número 11, punto en cada punto. De la 7, que es esta, a la 11, punto en cada punto. Y ya cuando acabemos, pues nada, cortamos hilo y dejamos un poco largo para coserlo, ¿vale? De la 7 a la 11. Vale, pues brazos como este necesitamos otro. Y yo le voy a rellenar el brazo, por lo menos hasta donde está el cambio de color, ¿vale? No le voy a rellenar más. Y nada, pues ya está. Pues ahora vamos a hacer los pececitos, que va a ser igual que los brazos. Para los brazos anillo mágico y dentro del anillo 6 puntos. Vale, 1, 2, 3. En la vuelta número 2 van a ser todos aumentos, con un total de 12 puntos. Siguiente aumento, 2 en el mismo. Siguiente aumento, 2 en el mismo y así hasta acabar la vuelta. Ahora de la vuelta número 3, que es esta, a la vuelta número 4 va a ser punto en cada punto. En el último punto de la vuelta número 4 vamos a hacer un cambio de color, lo mismo, yo en mi caso lo voy a hacer a naranja. Pues de la vuelta número 3 a la número 4. Y en el último punto de la 4 un cambio de color. Ya tengo mi cambio hecho y ahora de la vuelta número 5, que es esta, a la vuelta número 10 vamos a hacer punto en cada punto. De la vuelta número 5, que es esta, a la vuelta número 10, punto en cada punto. Y cuando lleguemos a la vuelta número 10, pues nada, ya hemos acabado, ¿vale? Vale, pues ya he acabado, he dejado el hilo largo para después coserlo y necesitamos otra patita, ¿vale? Pues yo creo que ya estaría nuestro conejito. Bueno, voy a empezar ya a coser todas las partes. A ver, esto pues ya como queramos. Aquí tengo, bueno, primero voy a empezar cosiendo la oreja al conejo. Y después, a ver, yo cogí un poco, ¿no? de esto así, más o menos, la cabeza.
como lo iba a coser y ya está. Y dejé aquí un huequito pues para meter cosas y tal. Y esto lo fui cosiendo aquí. A ver si mira así, como aparece aquí, ¿veis? ¿Cómo está? Pues así. Bueno, voy a empezar cosiéndole primero la oreja. Vale, pues ya le he cosido las orejas. Así ha quedado, ¿vale? Ahora voy a coserlo aquí, como he dicho. Voy a coger más o menos así, por aquí. Le voy a poner el marcador por aquí más o menos. Para no pasarme de aquí. Y así. Quedaría. Lo cosería así. Bueno, ahora vuelvo. Vale, ando cogiendo puntos de aquí por aquí. A ver, más o menos por aquí, abajo. Ahora no me sale. Y cojo de aquí también otro. Y así voy cosiendo todo esto. Con paciencia y tranquilidad. A ver, y por aquí igual, ¿vale? Pues nada, solo me queda ya esto. Vale, pues ya lo tengo cosido, ¿vale? Ahora le voy a coser los brazos. Y a ver, pues más o menos, pues cogemos la medida por aquí y a ver, que claro, como es una bolsita para meter cosas, pues cuesta un poco de... Por aquí más o menos le voy a poner los brazos. Y los pies por aquí, ¿vale? Las patitas por aquí abajo, así. Bueno, pues cuando lo cosa todo, pues nada, volveré de nuevo. Bueno, pues ya tengo todas las partes cosidas, los brazos, las patitas, todo. Ah, bueno, le he puesto colita, que no lo he grabado porque se me ha pasado. Bueno, pues ha sido para la colita del conejo, ha sido un anillo mágico de 6 puntos en la primera vuelta. En la segunda vuelta ha sido un punto y un aumento con 9 puntos. En la tercera vuelta ha sido dos puntos y un aumento con 12 puntos. En la vuelta número 4 ha sido punto por punto. Y en la vuelta número 5 ha sido un punto y una disminución con 8 puntos. Y ya está, y se la he cosido. Bueno, pues ahora le voy a hacer para la tirita esta para... ¿Cómo es? Para aquí estirarlo, ¿no? Bueno, pues voy a hacer cadenas. No os voy a decir cuántas cadenas porque voy a hacer cadenas. A ver, voy a dejar hilo largo para después poder meterlo y como aquí, dejarlo así, ¿vale? Pues voy a hacer cadenas, cadenas, cadenas hasta que tenga la medida. He hecho 65 cadenas. Bueno, voy a hacer 66. Y me voy a volver con puntos deslizados. ¿Vale? Lo voy a hacer... No sé si... Sí. Voy a volver para acá con puntos deslizados para este lado. Y de nuevo voy a volver para acá con puntos deslizados. Y voy a dejar aquí hilo también largo. Pues ya tengo mi cuerdecita hecha, ¿vale? Medio con puntos deslizados. Y bueno, cuando he vuelto para el otro lado he cogido la hebra de atrás. Pues nada, pues voy a meter mi lacito, lo voy a meter por aquí, por el conejito este, que nos va a quedar más chulo que todo. Vamos. Bueno, a ver. Y nada, pues por aquí por los huequitos, yo lo voy a meter por aquí, sí, por estos huequitos. A ver, ahora se no, se me ha quedado perfecto. No, así no. Lo voy a meter por aquí. A ver, por aquí. Así sí. Pues nada, a meter por los huequitos. Vale, ya le he puesto la cuerdecita y mira,
Nos vale para meter chuches, lo que queramos. Ahí he metido caramelos que tenía por ahí, me he encontrado y nada. Le he puesto aquí en la base un poco de cartón, ¿vale? Ya lo que queramos. Y nada, y así ha quedado nuestro conejito. Vale, y así es como tenemos a nuestro conejito, ¿vale? El naranja es el de hoy y el azul pues el que hice. Pues nada, espero que os haya gustado, que muchas gracias por ver el vídeo, por darle like, por compartir y que muchísimas gracias.